nacimos en una naturaleza pecaminosa. Gloria al nombre del Señor. En este reino terrenal, la gloria es del Señor, pero Cristo vino para darnos la oportunidad de que nosotros podamos dejar de ser de este reino terrenal para entrar a ser parte del reino celestial. Este reino terrenal pronto dejará de ser, pero el reino celestial, el reino espiritual, es un reino que jamás será, amado hermano, quitado, jamás será destruido y que será por la eternidad. La gloria es del Señor. Así que, amado hermano, cuando hablamos del arrepentimiento, estamos hablando de un volvernos a Dios. No estamos hablando que yo puedo estar volviendo a Dios todavía en el camino de pecadores. En el camino de pecadores es imposible que yo esté de camino a Dios. Esté volviendo al camino, al llamado que el Señor me hizo. En el camino de pecadores no encontramos a Dios. No encontramos los beneficios que Cristo pagó en la cruz del Calvario, porque específicamente en la cruz lo que Cristo hizo fue morir al pecado de la humanidad. Él no tenía pecado en él, pero Él llevó sobre Él una muerte vicaria, que Él lleva sobre Él el pecado de la humanidad. Y la humanidad no quiso aceptar este sacrificio porque la humanidad ha querido seguir en desobediencia a lo establecido por Dios. Así que, amado hermano, en el verdadero arrepentimiento hay un salirnos del camino de pecadores y entrar al camino que conduce a la salvación de nuestra alma, que es camino de santidad. Y dice que ningún impío puede caminar por él. Se sale del camino en que andábamos. Nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, de sentir, de hacer las cosas cambia realmente. Cambia nuestra manera de pensar, nuestro parecer. En nuestra propia prudencia ya no podemos vivir. ¿Por qué, amado hermano? El reino de este mundo, la gente hace como quiere y según los deseos del padre, que es Satanás, como habla en Juan 8:44. Pero los que pertenezcan al reino de los cielos, los que pertenecen al reino de los cielos desde ya, desde que estamos aquí, espiritualmente hablando, que pertenecen al reino de los cielos, tienen un rey y se sujetan a ese rey. Ese es el rey, el Dios Padre, la gloria es del Señor. Y la ley de Dios obedecen, la gloria es del Señor. Y vimos en la parábola de la fiesta de boda que hubo uno que lo echaron afuera, a donde era el lloro y el crujir de dientes. Así que, amado hermano, el arrepentimiento abarca mucho más de lo que nosotros hemos pensado, porque estamos hoy día, amado hermano, el pueblo del Señor. La gente está enseñando que el arrepentimiento, amado hermano, es simplemente abandonar el pecado y seguir caminando. Pues nada, y si volviste a caer, pues vuelves y te arrepientes. Eso no es un verdadero arrepentimiento. No, Señor. En el verdadero arrepentimiento, tú te apartas del camino del pecado y te vuelves a Jehová. El que se aparta deja el pecado, pero sigue en el camino de pecadores. ¿Qué va a pasar? Va a volver a tropezar. Nosotros tenemos que tomar una decisión. El camino que nos lleva a permanecer, a pertenecer, a entrar a ser parte del reino de los cielos, no es por el camino de pecadores. Tiene que haber un proceso en nuestra vida espiritualmente hablando. Así que tiene que haber un cambio de opinión. Y tiene que haber una decisión firme, donde se abandona aquello que sabemos, amado hermano, que a Dios no le agrada. Eso es un verdadero arrepentimiento. Un apartarnos del camino del pecado y un entrar, un volvernos a Dios de corazón. Así que la invitación como tal es cambiar de bando. Es cambiar de bando. Es abandonar un reino conmovible por un reino inconmovible. Es cambiar un reino temporero por un reino eternal. La gloria es del Señor. Y este es el requisito principal para nosotros poder acudir al llamado, el arrepentimiento. No el que el hombre ha podido enseñar. No el que esta carne quiere entender que es un verdadero arrepentimiento.
es el que Dios estableció en su palabra. Recuerde que fuimos predestinados para alcanzar salvación, pero es conforme a como Él lo estableció, no como nosotros querramos acudir al llamado. Es imposible que el hombre pueda ser parte de dos reinos a la misma vez. En Mateo capítulo 6, verso 24, Jesucristo mismo lo dijo. Ninguno puede, afirmándolo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hay gente que dice, no, yo estoy en los caminos del Señor. Pero hay gente que anda en desobediencia, que dicen que andan en los caminos del Señor. Pues yo le voy a decir realmente lo que está sucediendo. La gente hoy día se están burlando realmente de lo establecido por Dios en su palabra. Se están tratando de burlar de Dios y no se dan cuenta que se están engañando a ellos mismos. Que el enemigo se está burlando de ellos mismos. Porque nosotros tenemos una verdad establecida en las Sagradas Escrituras. Y nosotros no podemos, como dije ahorita, buscar la opinión del hombre, porque este llamamiento no lo estableció el hombre. Este llamamiento santo y viene del santo de los cielos. Amén. Así que, amado hermano, la gente está por ahí buscando que le justifiquen, que le hagan sentir que están bien, que no importa que anden en desobediencia a lo establecido por Dios, que les hagan sentir que ellos están bien, que le pasen la manita. Yo no creo que estemos en el tiempo de que estemos, amado hermano, buscando que la gente nos esté pasando la manita. El pueblo está perdiendo la oportunidad de entrar a la salvación de su alma. Porque teniendo nosotros la verdad establecida, nos estamos dejando llevar por la opinión de los hombres. Y lo dice el Señor bien claro, maldito el hombre que pone su mirada, o sea, que está confiando en otro hombre, que está, amado hermano, dejándose llevar por enseñanzas humanas. Esto, amado hermano, está establecido. La palabra está aquí. Dios, amado hermano, no le escribió con puño y letra de él, sino que, amado hermano, es palabra de Dios, pero es escrita por los hombres. Pero el Espíritu Santo es el que guió a estos escritores a escribir lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y lo que está establecido en la palabra, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Hoy día la gente está, amado hermano, cuestionando, analizando y hablando de tantas y otras cosas que no están ni escritas en las Sagradas Escrituras. Acomodando, añadiendo, quitando lo ya establecido, pero para su propia perdición lo hacen, porque el que le añada o le quita, su nombre será quitado totalmente del libro de la vida. Así que tenemos que tener mucho cuidado, amado, porque no es pasar por alto, no predicar o no enseñar, sino que quitamos o añadimos cuando nosotros dejamos de vivir conforme a lo aquí establecido, cuando pasamos por alto en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. Así que tenemos que pasar por el proceso de una total y definitiva transición. Y cuando esa palabra vino a mi mente, yo dije, eso se oye mucho en el cambio de gobierno. Cada 4 años se oye mucho el proceso de la transición, donde un rey, un gobierno entrega todo, su trono, su oficina, entrega todo, la casa y todo, y se va. Y entra otro gobierno. Y ese proceso de transición es muy necesario para que nosotros podamos tener firmeza y estabilidad. La transición es una acción de pasar de un estado al otro. Es un modo de pensar de un razonamiento a otro. Un cambio repentino es un estado intermedio entre lo viejo a lo nuevo, un cambio de gobierno. El que anda en desobediencia a lo establecido por Dios, ¿quién gobierna en su corazón? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Eso nos lo habla en el libro de Efesios, capítulo 2, gloria al nombre del Señor. Y quisiera que vayamos allí un momento, porque es necesario que a través de la palabra tú y yo podamos entender lo que está establecido por Dios para nuestra vida. Dice en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis.
O sea, recibimos la vida porque cuando ya salimos de esa vida de delitos y pecados, donde estábamos muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos hablando del diablo, de Satanás, el Señor le reprenda. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Amén. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Gloria al Señor. Y esto no de vosotros, pues esto es don de Dios, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras no hay pecado ni hay desobediencia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese. El príncipe de la potestad del aire es el enemigo de las almas. Y en Juan 8:44, Jesús le habló a los discípulos, a los judíos. Y allí en el capítulo 8 de Juan, el Señor habla bien claro. El Señor está hablando con unos judíos que habían creído en Él. Pero más adelante, en el mismo diálogo con ellos los llama. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él son los que ustedes están haciendo. Creyeron que Cristo, por los milagros, para cambiar, para que haya un proceso de transición, un cambio de gobierno en la vida de ellos. Seguían bajo la ley. Ellos seguían, amado hermano, supuestamente, si fuese realmente bajo la ley, andarían en obediencia, porque es la ley establecida por Dios. Pero el corazón de ellos no hubo arrepentimiento verdadero. Y en Cristo tiene que haber un proceso de transición. En Cristo tiene que haber un cambio. Y como nos dice aquí, amado hermano, que cuando estamos en Cristo, estamos hablando de la unidad en Cristo. La unidad que viene del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y Juan 15:5 dice que separados del Señor, nada podemos hacer. Gloria al nombre del Señor. Y en Romanos capítulo 8, gloria al nombre del Señor, dice bien claro: mas vosotros, verso 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y está hablando del Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu de alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Así que aquel que no se está dejando llevar y guiar por el Espíritu de Dios, no es de Cristo. ¿De quién sería? Del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Porque es que en Juan 16 nos dice bien claro que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nos va a convencer de pecado. Gloria al nombre del Señor. Así que, amado hermano, tiene que haber un cambio de gobierno. El que anda en desobediencia todavía sigue arrastrando con el gobierno del pasado. Todavía, amado hermano, sigue
dejando que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia esté tomando control en su mente, en su corazón y en su vida. ¿Podemos, amado hermano, aparentar santidad? Claro que sí, los fariseos lo hacían. Pero Jesús les dijo bien claro: vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera la verdad están blanquecidos, pero por dentro apestan a hueso de muerto. Porque hay contaminación en los corazones. Todavía hay maldad, hay deseo de seguir en la vida pasada. Como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, en lo físico, ellos salieron de Egipto, pero en lo espiritual, sus corazones estaban atados todavía en Egipto. Y aun cuando les llegó el momento de entrar a tomar posesión de lo que Dios les había dado, ellos decidieron volver para atrás hacia Egipto y murieron en el desierto. Porque el corazón de ellos no fue un corazón arrepentido ni agradecido. Ellos pensaban que como eran el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, pues ya eso nada más les daba la entrada. Pero y hablábamos el jueves que ellos tuvieron solo una oportunidad para entrar a la tierra prometida. Y estamos hablando de los padres del pueblo de Israel. Porque ellos no entraron en el primer intento. Y como no quisieron entrar, cuando quisieron al otro día ir, el Señor les dijo: no, que no entren, que ya yo no voy con ellos. ¿A dónde ellos quieren irse? ¿Para el desierto? Pues que vuelvan al desierto. Porque caminando por el desierto hacia la tierra prometida, iban diciendo: ojalá y nos muriésemos aquí en el desierto. Y hay gente que hoy día, amado hermano, en su ignorancia realmente, porque no se dan cuenta que el diablo es el que está poniendo palabra en la boca de ellos para atarlos con los dichos de su boca, están diciendo: olvídate que me muera, me voy para el infierno y se acabó, y ya no me tengo que preocupar por más nada, no me tengo que esforzar y se acabó y punto. Y cada vez que yo oigo una cosa así, hermano, a mí se me estremece todo mi ser por dentro y yo digo: pero es que no entienden lo que es el infierno. Tienen que llegar al infierno para entonces en el infierno desear salir. De allí no hay salida. De allí no hay salida. Nosotros tenemos, amado hermano, que velar lo que hablamos por esta boca. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está velando una oportunidad de debilidad espiritual. Cuando dejamos de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de velar, de meditar día y noche en la ley de Jehová, es una puerta abierta, es una oportunidad para que el diablo entre, amado hermano, tomando control aún de nuestros pensamientos, sentimientos y lo que hablamos. Y cuando nos atamos con los dichos de nuestra propia boca, nosotros tenemos que volvernos rápidos al Señor. Perdóname por lo que dije, Señor. No tomes en cuenta lo que hablé en mi ignorancia. Perdóname, Señor. En mi debilidad espiritual hablé sin conocimiento, sin entendimiento, sin haber razonado en lo que hablé. Pero como en el pueblo de Israel nunca hubo arrepentimiento. Allí donde ellos quisieron ir, allí el Señor dijo: ustedes quieren irse a morir al desierto, pues vamos para el desierto. Digo, váyanse para el desierto. El Señor no fue con ellos a la muerte. Caminó el Señor con ellos, que dice que las vestimentas, el calzado, la sanidad del cuerpo, amado hermano, todo iba viento en popa, aunque el corazón de ellos no estaba arrepentido, pero iban caminando hacia la tierra prometida. Porque es irrevocable el llamamiento. Dios les prometió algo y los va a llevar, pero los lleva hasta un punto. Ellos tienen que tomar la decisión. Nos llevan hasta un punto, pero tú y yo tomamos la decisión. Donde nosotros vamos a hacer, en nuestra vida va a haber una transición, un cambio de gobierno. Porque ¿quién puede estar sentado en este corazón para salvación? Tiene que ser el Señor Jesucristo. No el enemigo de las almas. Y nosotros tenemos que pasar por el proceso de transición. Sacar ese gobierno de nuestro corazón y entonces poner al Rey de Reyes y el Señor de señores, entronarlo en nuestra vida. Y cuando lo entronamos, estamos, como dice en Mateo 6, verso 9, que empezamos en el Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y ahí decimos, amado hermano, y mucha gente lo dice, y yo creo que la humanidad entera
lo primero que ha aprendido es el Padre Nuestro. Pero no se dan cuenta que están pidiendo que su reino venga a ellos. Venga tu reino y que sea hecha tu voluntad, como la tengo que hacer en el cielo, que la haga aquí en la tierra. Pero la gente quiere ser parte del reino de Dios. ¿Para qué? El que quiere entrar a ser parte del reino de Dios tiene que someterse al rey de ese reino. Es un reino inconmovible que nunca va a dejar de ser. La gloria del Señor. Así que tiene que haber un cambio. No podemos tener dos señores en nuestra vida. Amaremos a uno y aborreceremos a otro. Oh, amado hermano, aborreceremos al uno y amaremos al otro. Estimaremos a uno o menospreciaremos al otro. Y esto es terrible, hermano, porque el pueblo hoy día, en su actitud de desobediencia, sabiendo y conociendo lo establecido por Dios en su palabra, pecando deliberadamente, como nos habla en Hebreos capítulo 10, verso 26, el pueblo hoy día ha caído en aborrecer al Señor, en aborrecer la palabra y también en aborrecer al Espíritu Santo. Y el pueblo no se está dando cuenta. Y la gente sigue predicando, eso no es nada, sigue para adelante. Sigue, que tú estás en los caminos del Señor y cada vez que te tropieces, olvídate, si caes en pecado, párate y sigue. Eso es una mentira del diablo. En camino de pecadores no vamos caminando con el Señor. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. En camino de pecadores es camino que lleva a condenación eterna. El camino a santidad nos lleva al Padre, nos lleva a la santidad y nos hace ser parte del reino de los cielos. En el Salmo capítulo 1, a mí me gusta mucho este salmo. Gloria al Señor. Dice bienaventurado. La palabra bienaventurado habla de salvación. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay gente que buscan consejo, pero no son consejos de Dios y descienden a Egipto. Gloria al nombre del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Pues este varón dice bien claro que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el varón que no anda en camino de pecadores. Bienaventurado eres si no andas en camino de pecadores. En el camino de pecadores están todos aquellos que andan en desobediencia a lo establecido por Dios. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que, amado hermano, la transición necesaria en el verdadero arrepentimiento. Hoy día la gente, después que en los votos, ¿verdad? Después que votan por un gobierno y se dan cuenta que no les gusta cómo funciona, se arrepienten, pero aquí, amado hermano, qué maravilloso, que si tú te das cuenta y no te gusta el gobierno que está tomando control de tu vida, tú puedes cambiar, puedes hacer la transición, la puedes hacer ahora mismo. Puede haber una transición en tu vida, abandonar el camino de pecado, abandonar y darle la espalda al diablo, a la serpiente antigua. Oiga, mi amado hermano, dejar los deseos del diablo, gloria al nombre del Señor, y encaminarte decidido, arrepentido por el camino que te conduce a la verdad, a la salvación para tu alma. Qué maravilloso este reino, hermano. No hay que esperar 4 años para que haya cambio de gobierno en nuestra vida espiritual. Tú puedes provocar un cambio de gobierno ahora. No debes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.
en el camino de pecadores, el final de ese camino es el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. Pero cuando nosotros cambiamos el camino y cambiamos el gobierno en nuestra vida, empezamos a caminar por un camino de santidad donde el impío no puede caminar por él. Y el fin de este camino, amado hermano, nunca termina. Porque este camino sigue y sigue y sigue, porque tú comienzas desde aquí a caminar siendo parte del reino de los cielos, y como dice ahí, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dando fruto en su tiempo. Tu hoja no va a caer y todo lo que tú hagas va a prosperar, porque estás meditando día y noche en la ley de Jehová, porque no vas por camino de pecadores. Gloria al nombre del Señor. Eres un varón bienaventurado, que no tomas consejo de malos. Esa gente que te dice, eso no es nada, si Dios no está pendiente de esas tonterías. Esos son consejos de malos. El mejor consejo que tú puedes buscar es el de Dios, el que te creó, el que te da vida y te está llamando con llamamiento santo a que entres a ser parte de su reino, porque Él lo que quiere es bendecirte, no hacerte esclavo de Él. Y es un deleite servir al Señor. Es un deleite, porque en todo lo que hacemos seguimos prosperando. Y la gente puede decir que es para prosperar en lo material. No, mi hermano, prosperamos cada día más en lo espiritual, porque en medio de los problemas, en medio de la necesidad, en medio del hambre, en medio de las circunstancias negativas, ahí la bendición de Dios desciende, nos da fuerza y nos podemos mantener fortalecidos. Esto, amado hermano, es prosperar. Cuando la presencia de Dios esté en nosotros. Que tú puedas caminar por un desierto donde no hay ríos de agua corriendo. Y el Dios de los cielos pueda hacer, amado hermano, que nunca tengas sed. Siempre va a estar saciándote. En un desierto donde no se ven animales, hermano. No hay donde buscar un fruto en un árbol. Pero siempre el Señor va a saciar el hambre y la necesidad. Va a suplirla, va a sustentarnos. Aún donde no hay nada, de donde no salía nada, va a salir mucha bendición para nosotros. ¿Y qué mejor la bendición que viene de lo alto? Lo terrenal, temporero es. Y pronto dejará de ser. Pronto dejará de ser. Así que, amado hermano, el proceso de transición, es importante que entremos en ese. Eso es un verdadero arrepentimiento, donde hay un proceso de transición, cambio de gobierno en nuestra vida. Gloria al Señor. Para que podamos ser parte del reino de los cielos, ahora tiene que gobernar el Padre. Venga a nosotros tu reino, que yo haga tu voluntad aquí en la tierra como la tengo que hacer allá en los cielos. Amén. Cuando entramos al reino de los cielos, tenemos que estar dispuestos, porque eso es lo que vamos a hacer. La voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Para entrar al reino que nos invitaron a entrar, tenemos que estar dispuestos a entrar y estar en obediencia solamente a la voluntad del Rey. Porque no es todo el que dice Señor, Señor. Mire, le voy a decir algo. Mucha gente enseña por ahí que la congregación, los templos cristianos, son el reino de Dios. Que este es el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo espiritual, no es algo material que tú lo puedas palpar. No, Señor. El reino de los cielos es algo espiritual. Y entra solamente el que esté en el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entró al reino de los cielos, lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, 21. Dice, amado hermano, que el que entra a ser parte del reino de los cielos es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hay muchos que puedan estar predicando, ministrando, profetizando. Oiga, mi amado hermano, han dejado la garganta, las cuerdas vocales guindando, haciendo obra, pero esto no es por obra nuestra. Nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos por muchas cosas buenas que hagamos, si andamos en pecado. Tito 1:16 dice que de labios estamos profesando que conocemos al Señor, pero con nuestros hechos, hermano,
Estamos siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque el pecado invalida las buenas obras que podamos hacer. Y la gente puede diferir de esto, pero que difiera de esto. Si quiere seguir viviendo en el engaño, pues que sigan viviendo en el engaño. Por aquí está bien establecido. Jesucristo lo dijo en Mateo 7:21. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre hice. Pero yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Así que todas esas obras que la gente puede estar haciendo hoy, dice que en la viña del Señor, en el nombre del Señor, si la persona anda en desobediencia a lo establecido por Dios en su palabra, es una persona que va a terminar siendo, amado hermano, reprobado en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? Porque fue hallado abominable y rebelde. ¿Quién es abominable? Está en Apocalipsis 3. Hablando de la iglesia en la Odisea. Ojalá fuese frío. Ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Abominable. Aquel que anda en dos caminos. Dicen que andan en dos caminos. Pero la realidad del caso es que el que trata de hacerle creer a otro que anda en el camino de santidad sabiendo que está en desobediencia, sigue engañando a sí mismo, pero todavía sigue en el camino de pecadores. Y Jesucristo nos dijo bien claro en Lucas capítulo 12 que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, es la apariencia, el aparentar. Esto no salva. La apariencia no salva, es la obediencia. Aquel hombre pudo aparecerse, amado hermano, en la fiesta, en la parábola de la fiesta de boda. Y sabe Dios con qué vestimenta, quizás no andaba andrajoso, porque entró a la fiesta, a la antesala. Todavía no era el momento de entrar a la fiesta. Pero cuando el Señor lo vio, le dijo, amigo, ¿y quién te dejó a ti entrar aquí? Átelos de manos y pies y échalo para afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted sabe que lamentable es tanta gente que entienden que han ganado muchas vidas para el Señor, que entienden que han sanado muchos enfermos, que entienden que han echado fuera muchos demonios, que entienden que han hecho muchos milagros y que todo lo que han hecho ha sido en el nombre de Jesucristo, o sea, enviados por Cristo. Y que al fin de los días, por haber estado en una actitud de tibieza espiritual, el Señor les diga, apartados de mí, yo nunca los conocí. Eso tiene que ser algo increíble. Pero eso es lo que le están enseñando a la gente hoy día. Que tú puedes predicar la palabra. Poquito a poquito tú vas entrando en obediencia a ella. Eso es mentira. Las Sagradas Escrituras dicen en Timoteo 3, son inspiradas por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Lo más importante, en obediencia, en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, no casi entero, enteramente preparado para toda buena obra. Porque esta palabra, amado hermano, no la podemos predicar si no la estamos viviendo. Esto es creer la palabra. La gente puede predicar la palabra, bueno, pues, pero si no la están viviendo, al fin de los días, el Señor les dirá, apartaos de mí. Pero si yo estaba haciendo todos estos milagros y obras y todo, en tu nombre, Señor Jesús, yo nunca te envié, yo nunca te había aprobado. Porque nunca te presentaste delante de mí aprobado, como un obrero que no tengas de qué avergonzarte. Tú nunca estuviste usando bien la palabra de verdad, la predicabas, la lanzabas, con ella le hablabas a todo el mundo, pero nunca la usaste para ti. No le diste buen uso en tu vida. Yo no te aprobé ni te envié. El apóstol Pablo, una de las cosas que dice es que él fue aprobado por Dios y enviado. Y hoy día se enseña que pues el pastor, el líder, el hombre te aprueba y tú te vas. Pero ¿de quién es esta obra? Sino de Dios. Quien nos llama, nos capacita. Y quien nos llama y nos capacita, nos hace presentarnos aprobados
porque nos prueba. Probada nuestra fidelidad. Nuestro creer es probado antes de ser enviados. Porque al ser enviados, ahí es que viene lo bueno, hermano. Cuando Cristo fue bautizado en agua y recibió el bautismo del Espíritu, cuando el Espíritu vino en forma de paloma sobre su cabeza, fue llevado al desierto por el Espíritu. La tentación fue más suavecita, más blandita en el desierto. Allí fue bien fuerte. Y allí en su victoria, Cristo demostró que había, amado hermano, entrado en un proceso para obtener victoria. Hoy día la gente dice, estamos aquí en la batalla. Y yo, pero está todo el tiempo en la batalla, no hay victoria. La iglesia tiene que ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Claro que yo voy a tener que pasar por la batalla, pero no voy a estar toda mi vida en la batalla. La batalla puede durar un segundo cuando viene un ataque a tu mente. Supéralo y obtienes tu victoria. Y más ahorita va a venir otro cantazo, amado hermano, otro misil de pensamientos contrarios. Recházalo, repréndelo, échalo fuera en el nombre de Jesús y obtienes otra victoria. Pero hoy día vemos a la iglesia que dice aquí en la batalla, aquí en la lucha. Como siempre, como Dios quiere. Mire, mi hermano, eso no es cierto. Dios quiere que su pueblo vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Oiga, mi amado hermano, que todo el tiempo esté con la armadura del Espíritu Santo de Dios. La gloria es del Señor. No que hoy va con toda la armadura a hacer frente al enemigo. Y cuando vea al Goliat que se le levanta de frente, diga, espérate, ya vengo. Déjame probar cómo voy a darle vuelta a la onda para lanzarte la piedra. Vengo ahora. No, mi hermano, tome posesión de lo que Dios tiene para usted. Si nos tienen la victoria, ya es para nosotros. Pero todo esto es en Cristo. Esa unidad. Yo antes hablaba mucho una palabra bien enredada, ¿verdad? Enyuntado. En ese enyuntamiento. Pero yo tenía una palabra más enredada. Un enyuntamiento, algo así yo decía. Lo que quería decir era que estuviéramos bien apegados a Cristo. Eso es estar en Cristo. ¿Ah? Pero le damos gloria al Señor, hermano. Lo que yo quiero es que tengamos entendido. Gloria al Señor, que en Juan 15:5 dice que separados del Señor nada podemos hacer. Y cuando dice la palabra del Señor que nada podemos hacer separados de Él, es que todo lo que estamos haciendo, si no estamos en la unidad del Espíritu con Cristo, ninguna de esas cosas le van a agradar a Dios Padre. Porque la gente está buscando hoy día agradarse a sí mismo, haciendo las cosas que quieren hacer, como las quieren hacer, donde las quieren hacer, cuando las quieren hacer, si las quieren hacer. Y si no las quieren hacer, se justifican a sí mismos. Ahí no hay arrepentimiento. Y ese primer paso lo dejaron bien botado. Y la gente ya está aprendiendo, amado hermano, a correr a lo loco. Por eso se tropiezan, se rompen los dientes, se caen, se levantan, se caen, se levantan. Viven toda la vida, amado hermano, de fracaso, de levantarse, de caerse, de levantarse. No, la iglesia no es así. La iglesia tiene que ir en Cristo de victoria en victoria, siguiendo los pasos de Cristo. Cristo nunca cayó. Cristo tuvo victoria tras victoria. A pesar, amado hermano, que lo desnudaron delante de los soldados para burlarse de él, lo azotaron, lo escupieron, le dieron de puñetazos en la cara, amado hermano, que cuántas cosas no le hicieron, amado hermano. Él nunca, amado hermano, ni aquí hubo un pensamiento contrario en contra del prójimo. Pero a veces nos escocotamos, hermano, cuando se levantan con nosotros. Y esa es la batalla más terrible. Porque no queremos que toquen nuestra manera de ser. No queremos que hablen de nosotros. No queremos que nos arreglen nuestra manera de vivir. No queremos, mire hermano, y estamos
a la defensiva aún de lo mismo establecido por Dios en su palabra, desechándolo. Tiene que haber un cambio, hermano. No todo el que le dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. El Señor nos dejó bien claro, amado hermano, que en aquel día, en el juicio final, muchos le van a decir, Señor, pero si yo asistía a todos los cultos de la iglesia. Señor, pero si yo cantaba en la agrupación. Señor, pero si yo era el músico. Yo era quien abría el templo. ¿Cómo va a ser? Pero si yo iba a orar y a ayunar todo el tiempo. Es que el verdadero arrepentimiento comienza aquí adentro, hermano. Aquí adentro. Se ha pasado el verdadero arrepentimiento. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Tiene que haber arrepentimiento. Tienes y tenemos que entrar por el primer paso. Hoy día muchos que sin saber dar el primer paso de arrepentimiento van corriendo y haciendo. Pero al final de los días se van a dar cuenta que se aligeraron y se fueron bajo su propia prudencia, en sus impulsos, amado hermano. Y es muy lamentable. Yo quiero preguntar algo. ¿Puede alguien abandonar el pecado sin estar verdaderamente arrepentido y permanecer firme y fiel? ¿Puede alguien abandonar el pecado? Es muy larga. Sin estar verdaderamente arrepentido y permanecer firme y fiel. Hay gente que ha abandonado el pecado sin arrepentirse. Hay gente que ha abandonado pecado sin arrepentirse. Hay gente que han dejado de hacer esto, que entendieron que a Dios no le agradaba. Hay otros que dejaron de hacer esto otro porque dentro de la iglesia empezaron a decirle, quítate esto, ponte esto, haz esto, ponte así, ponte asado, ponte. Y la gente está dejando de hacer lo que hacía porque otros se lo están diciendo. Mucha gente, amado hermano, han dejado de estar en pecado porque otros se lo han dicho. Pero eso no vale. Eso no vale. A mí en una ocasión en donde yo estaba, había una persona que me decía, tú te tienes que quitar esas pantallas porque eso a Dios no le agrada. Y yo pues por respeto a la persona, ¿verdad? Yo me las quitaba. Pero cuando yo llegaba a mi casa me las enganchaba. Yo no había tenido una experiencia con el Señor. Estaba viviendo una vida de apariencia. Estaba agradando a la gente. Estaba dejando de hacer algo por agradar a la gente. Amén. Y no estoy diciendo, amado hermano, que usar o no usar pantalla es pecado. No estoy diciendo esto. Lo que es pecado es que Dios toque tu corazón y te deje ver que a Él no le agrada algo de tu vida y que tú lo sigas haciendo. Eso es pecado. Y esto no es con nuestra fuerza, este es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo, hermano, me quitaba las pantallas, pero volví y me las ponía. A mí nunca el Señor me había dicho nada de mis pantallas. ¿Usted sabe por qué el Señor no me había dicho nada de mis pantallas? Porque Él estaba trabajando con mi carácter, que era peor que las pantallas. Porque Dios comienza a trabajar con nosotros desde adentro. El hombre quiere que es rápido desde afuera, que parezcamos sepulcros blanqueados. No importa que adentro apestemos a muerto. Pues ese no es el proceso. El proceso, amado hermano, comienza adentro, en el corazón. El arrepentimiento comienza adentro. Y un día el Señor me dijo, quítatela. Yo, ay, pero a mí me gusta cómo brilla esto ahí. me veo más nena. O que sí, porque que el enemigo sigue, ¿verdad? Y me las quité.
Pero usted sabe a quién yo estaba agradando. A Dios. ¿Y usted se cree que se me hizo fácil? Hay que padecer un poco de tiempo, hermano. Tenemos que padecer en esta carne. Comenzar, amado hermano, a entrar en obediencia a Dios. Que yo me quite las pantallas, pero que mi corazón siga podrido, no me da salvación. No me da salvación. Pero si yo me dejo guiar por el Espíritu y sigo en obediencia como el Espíritu me está diciendo, no como el hombre quiera. Porque yo no puedo, ni tú puedes, ni nadie debe caminar como el hombre quiera. Tú y yo tenemos que buscar dirección de Dios. ¿Qué te agrada de mí, Señor? Yo no puedo preguntarle a la iglesia cómo ustedes quieren, cómo les agrada a ustedes que yo sea, cómo les agradaría a ustedes que yo les predicara, qué les gustaría a ustedes que yo les predicara. No. A mí me llamó el Señor. El llamamiento vino de allá. Pues yo tengo que preguntarle al que me llamó, ¿cómo tú quieres que yo camine? Pues mire, llegó el día. Porque cuando es Dios el que obra, tú te quitas las cosas y en tu corazón no sigue el deseo de seguir con ella. Por eso aquí la obra la hace el Espíritu, punto. Pero no debemos estar echándonos mucho para atrás, ¿saben? Porque el Espíritu nos lleva a prisa. Esto no es con mandamiento de hombre, ni esto es con pelea, ni con palabra, ni con enseñanza, ni con doctrina de hombre. Esto es conforme al Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo me empecé a desprender de todo lo que tenía, la gloria del Señor lo hice para agradar a Dios. Y le dije, porque no voy a ser hipócrita. Ay, ya dejaron de gustarme las pantallas. Ay, ya dejaron de gustarme las cadenas y la pulsera. No. Todavía la veo bonita. Por en mis manos, hermano. En mi cuerpo. Porque cuando Dios me pidió, yo obedecí. Dios puso mi corazón, óigame, conforme a la voluntad de Él. Y ya no está el deseo de la pantalla, ya no está el deseo de las cadenas en tamaño, ya no está el deseo, amado hermano, de tener pulsera ni estar decorándome. Yo me estoy decorando en lo espiritual para agradar a mi amado que viene pronto por mí. Pero ¿de qué vale tanto decoración? Yo siempre he dicho a la iglesia, la belleza ya la tenemos. Y esa belleza está cuando Cristo está. Cuando Cristo está, porque la belleza está en el corazón. Hay gente muy preciosa, pero cuando abren la boca a hablar, parece que se abrieron las puertas del infierno porque salen palabras, serpientes, óigame, sale de todo. Y son preciosas personas. Pero no solamente abren la boca para hablar. Uno dice, ay Dios mío, ¿qué es esto? Se perdió la belleza. Pero es mejor, hermano, entrar en obediencia. Entra en obediencia, porque es que el Espíritu nos va a seguir guiando, nos va a seguir introduciendo cada vez más, acercándonos cada vez más al reino de los cielos. Y lo que el Señor me siga pidiendo que yo siga dejando atrás, yo tengo que seguirlo quitando y dejándolo atrás. Porque no es solamente prenda, no es solamente los vestidos, no es solamente, amado hermano, lo físico. Está también el carácter, la actitud, la manera de hablar, la grosería. Óigame, el carácter ese carácter tan lindo con el que nacemos. En esa naturaleza pecaminosa. Esos impulsos satánicos que, uy, pero si lo cojo le meto dos. No, mi hermano, ya eso no puede estar. Todo eso nosotros tenemos que irlo desechando. Nosotros. Dios nos los enseña a través de su Espíritu que nos redarguye y está en ti y está en mí si entramos en obediencia para ser parte del reino de los cielos. Porque el que no aprende a obedecer al Dios de los cielos, ¿cómo quiere pertenecer al reino? Es camino de santidad. Amén. Así que, aunque toqué las pantallas y toqué todo eso, la santidad no está en la vestimenta.
La santidad comienza en el corazón. Después Dios sigue obrando en nuestra manera de ser por fuera. Eso es definitivo. Pero primero comienza todo en el corazón. Hoy día la gente llega a las iglesias y ya tienes que dejar esto, tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar esto. Y la gente está, ay Dios mío, Señor, y vuelven y salen corriendo. Yo te predico la verdad. Y así como Dios nos dejó la verdad, no nos está obligando, pero está establecido. Hay algo establecido que nosotros tenemos que entrar en obediencia a Dios. Que sea insignificante lo que me está pidiendo, entre en obediencia a eso insignificante. Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te van a poner. No vamos a estar calculando y midiendo. Si yo lo entendí así, no, pues, y hay veces que sabemos lo que Dios nos está pidiendo, hermano. Y empezamos nosotros mismos a tratar de acomodarlo. No, porque es que no, porque Dios me entiende, Dios sabe. Y Dios conoce, ¿verdad, Señor? Que tú conoces. Si tú y yo somos un pana. Dios no es pana de nadie. Él es el Padre celestial. Y como tal hay que respetarlo. No debemos tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Ni para justificarnos. El nombre de Dios es solamente para ser glorificado. Y Dios es solamente para ser obedecido, exaltado y entronado. Pero la gente tiene a Dios, hermano, para todo. Van a rendir cuentas delante del Señor. Seguimos. ¿Puede abandonar a alguien el pecado sin estar verdaderamente arrepentido y permanecer firme y fiel? No. Hay gente que ha abandonado el pecado sin arrepentirse porque otro le pidió que lo hiciera. Pero a la larga va a volver a él. A la larga va a volver. Pero el que estuvo en verdadero arrepentimiento y abandonó el pecado, jamás vuelve a él. Jamás vuelve a él. De este primer paso, que es el arrepentimiento, es que depende nuestra firmeza y nuestra estabilidad. Este primer paso comienza en nuestro corazón. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente, amado hermano, que todavía están atesorando en sus corazones el deseo de seguir en desobediencia a pesar de que saben que Dios les ha dicho que abandonen el pecado. Se llame como se llame. Y como todavía el deseo abunda en el corazón, de acuerdo al tesoro que hay en su corazón, es que van a actuar. Y cuando la gente todavía atesora el deseo de seguir en desobediencia, no puede entrar en arrepentimiento verdadero. Y es por eso que el arrepentimiento nace en el corazón. No hay, amado hermano, un arrepentimiento efectivo bajo obligación o impulso de nadie. Tiene que ser que el Espíritu de Dios toque mi vida. Yo deje que el Espíritu de Dios toque mi vida y me lleve a la convicción de que yo estoy en pecado y yo cambie por agradar a Dios. Hay gente que en su rebeldía, en su actitud, amado hermano, le gusta rebelarse. Amén. Hay gente que no quiere ceder su manera de ser porque aquel le dijo que tienes que dejar de hacerlo. Porque aquel lo dijo, porque aquel lo predicó. Yo voy a seguir siendo como yo soy. Dios me ama de la misma manera, también equivocado. Y entonces Dios como quiera tiene misericordia porque Él es un Dios de amor y de misericordia. La realidad es que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice bien claro, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. El que sabe que está en desobediencia a lo establecido por Dios y no abandona el pecado para que nadie diga que hizo lo que otro le pidió. Sigue atesorando en su corazón el deseo de seguir en desobediencia. No entra en verdadero arrepentimiento. No ha creído realmente en Cristo Jesús como para obedecerle. Entonces camina en condenación. Camino a la condenación. Y usted sabe, amado hermano, empiezan a decir a los demás, deja de estar condenándome, deja de estar condenándome. No, es que nadie te está condenando. Se condena a sí mismo el que no abandona el pecado. No es que alguien lo esté condenando, lo dice ahí. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por el que practica la verdad, este viene a la luz y sus obras son hechas en Dios. La gloria del Señor. Eso está en Juan, desde el capítulo 3, desde el verso 16 al 21. Así que mire, mi amado, aquí está la gran controversia dentro de las iglesias en este tiempo. En muchos tiempos, en casi todos los tiempos, pero hoy día más. Muchos que conociendo la verdad siguen en obras malas, dicen, y no hay quien les discuta que ellos tienen temor de Dios. En Proverbios 8:13, estoy terminando, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es aborrecer? En el original es miseo. Es un sentimiento injustificable. Aborrecer, sentimiento injustificable. Y observe que en Juan 3:20, el que hace lo malo aborrece la luz. Y en Proverbios 8:13 dice que el que tiene temor de Jehová aborrece lo malo. Así que aborrecer. La gente puede que esté aborreciendo el pecado o esté aborreciendo a Cristo, como está hablado en Mateo 6:24. El que permanece en desobediencia, ¿a quién aborrece? ¿Ah? A Cristo. Y el que sale del pecado, aborreciendo el pecado, ¿a quién aborrece? Aborrece al pecado y al enemigo de las almas. La gente dice que ama a Dios. Toda la humanidad dice que aman a Dios. Toda la humanidad dice ser cristiano. Toda la humanidad dice creer en Cristo. Y casi toda la humanidad está engañada. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, ni se ama a Dios, ni se ha creído en Cristo. ¿Y cuál era la otra? Ni se ha apartado del pecado. No tienen temor de Dios. En muchas ocasiones hay gente que ha venido a pedir oración. Yo te pido que ores por mi hijo. Él tiene temor de Dios. ¿Y qué le pasa? ¿Está enfermo? No, se volvió a la droga o está metido y o lo llevaron preso porque hizo esto, hizo aquello. Y yo, en una ocasión le dije a alguien, pues no tiene temor de Dios. Porque a mí no me mandaron a pasarle el pañito al pecado. Las cosas malas hay que llamarlas como malas y las buenas llamarlas como buenas. No podemos llamar a lo malo bueno. Ni podemos dejar a la gente en el engaño. Tú tienes temor de Dios si aborreces el pecado. Si te mantienes en desobediencia, tú no tienes temor de Dios. No podemos, amado hermano, justificarnos. Esto está establecido ya en la palabra y tal como está escrito, así tenemos que caminar. Amén. Así que hablamos que el aborrecer es un sentimiento injustificable, sea para bien o sea para mal. Y en el buen español, un corazón arrepentido aborrece el pecado, se aparta del pecado.
tiene unas prioridades, hay unas cosas más importantes para su vida, que es su salvación y el honrar al Dios de los cielos. No se puede seguir albergando en el corazón el deseo de seguir en pecado. El que sigue albergando ese deseo en el corazón, según los deseos del Satanás, está caminando. Y no ha habido arrepentimiento como tal. Y no hay temor de Dios. Amén. Cuando se aborrece el pecado, no estamos buscando justificar como para prevalecer en él. El que aborrece el pecado, habla mal del pecado, mira mal al pecado y se aparta del pecado. Entrando en obediencia, tenga que sufrir y padecer su carne, lo que sea. Porque aborrece el pecado, porque hubo un primer paso, arrepentimiento. En el verdadero arrepentimiento el hombre no puede seguir atesorando en el corazón. Seguir en el deseo de lo que sabe que no está bien delante de Dios. En Lucas 16:15 dice bien claro, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y vamos a ir a Apocalipsis 21. Gloria al Señor. Y dice en el verso 8, verso 7, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, amado, el que no se aparta del pecado es porque no ha atesorado en su corazón todavía la salvación para su alma. Todavía tiene atesorado en su corazón el deseo de seguir pecando. Esta carne es débil y a esto hay que morir. Dice el Señor en Juan 12:25. Quiero terminar la parte del arrepentimiento, la estoy terminando. El que ama su vida la perderá. Juan 12:25. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que aborrece su vida de pecado en este mundo para vida eterna la está guardando. Para un verdadero arrepentimiento tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, renovando nuestro entendimiento para que podamos presentarnos al llamado que nos hizo el Señor con un cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es nuestro culto racional, según Romanos capítulo 12. Nuestra opinión no cuenta. Es nuestra decisión. No vamos a entrar al reino de los cielos de la manera que yo opine, en mi propia sabiduría humana, en mi propio entendimiento. No, hay que pedir sabiduría de lo alto. Mi opinión no cuenta. Yo tengo que buscar la opinión del que me llamó, la voluntad del que me llamó, y entrar en la voluntad del que me llamó y pisotear mi orgullo, lo humano, darle muerte a mi yo, negarme a mí misma, para entonces, amado hermano, buscar la opinión de aquel que me llamó. Como dice 2 Timoteo 1:9. No debemos responder al llamado como yo creo o entiendo, sino que es según el propósito de Dios. Como dice en Efesios 1:5, que es según el puro afecto de su voluntad. Y como dice en Efesios 1:9, según el beneplácito, la aprobación, según su propósito en sí mismo. Entendiendo, amado hermano, así, que el verdadero arrepentimiento, en ese verdadero arrepentimiento nos acogemos y actuamos según la perfecta voluntad de Dios, sin justificar nuestros malos actos y enderezando nuestro camino para darle gloria a Dios. Voy a leer unos versos. Proverbios 3, verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios capítulo 8, 34 al 36. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Así que el primer paso
para acudir correctamente al llamado del Señor es el arrepentimiento. Arrepentimiento que nace del corazón. Apartados del pecado para seguir en pos del Señor, negándonos a nosotros mismos. Y volviendo, amado hermano, a Hechos 2:38. Como dice bien claro la palabra, el apóstol está diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, amado, nosotros para poder hablar del próximo paso, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y este verdadero arrepentimiento comienza en el proceso de la regeneración. Así que cuando tú y yo damos el primer paso de arrepentimiento, entramos voluntariamente al proceso de la regeneración. Y es el que vamos a estar hablando el próximo domingo, que regeneración es palingenesia. Palín de nuevo y génesis de nacimiento. Y se utiliza de la regeneración espiritual. Un nuevo nacimiento para ser parte de una nueva naturaleza, como nos habla en 2 de Pedro capítulo 1, que nos están invitando a ser parte de la naturaleza divina. Amén. Así que, amado hermano, este tema cada vez más bueno para nosotros. Gloria al Señor. Porque no es, amado hermano, realmente lo que por ahí nos puedan estar enseñando. Hay que buscar lo que realmente aquí el Señor lo habló. Amén. Así que le damos gloria al Señor, nos gozamos, nos alegramos en el Señor. Vamos a estar puestos en pie, hermano. Y vamos a orar. Gloria al nombre del Señor. Y vamos entonces, amado hermano, los invitamos a esta noche. Seguimos nuestro culto de alabanza, adoración y predicación a nuestro Padre Celestial. Y nos gozamos un montón. Nos gozamos un montón. A mí me gusta conocer la palabra, lo que Dios demanda, lo que es la voluntad de Dios. Así que, amado hermano, las clases de Samuel se van a seguir posponiendo hasta que nosotros podamos entonces entender con claridad cómo yo alcanzo mi salvación. Porque conocer las historias de la Biblia no nos llevan a ser salvos. Pero conocer la voluntad de Dios sí. Y estamos en el último tiempo. Amén. Así que no las vamos a quitar, pero las vamos a seguir posponiendo hasta que sea el momento indicado. Gloria al Señor.